Ok, vamos a empezar a hablar sobre patología hematológica. Primero, para entender patología hematológica, debemos de repasar un poco sobre los temas de construcción y destrucción de la hemoglobina. Y cuando hablamos de construcción y destrucción de la hemoglobina, vamos a mirar lo siguiente. Primer punto, cuando hablamos de construcción de la hemoglobina, debemos de tener en cuenta los factores que nos hacen que se forme la hemoglobina. Y esos factores que hacen que se forme la hemoglobina básicamente van a ser el hierro, la protoporfirina y la globina. Entonces siempre vamos a tener unidos hierro, vamos a unir la protoporfirina y la globina. Siempre vamos a tener esos tres factores unidos. Y tenemos que tener en cuenta que la unión de hierro y protoporfirina nos forma el grupo M. Ahora, tenemos que entender de dónde nos proviene el hierro, de dónde nos proviene la protoporfirina y de dónde nos proviene la globina. La globina básicamente nos proviene del proceso de la síntesis de proteínas, de lo cual hablaremos un poco más profundamente en bioquímica. Pero en condiciones generales, todo esto es un proceso que viene desde el DNA, desde el ADN, que va a formar todo ese proceso de proteínas. El hierro nos proviene de la ingesta, de la nutrición. Y la protoporfirina, vamos a hablar específicamente de esa. ¿De dónde viene la protoporfirina? Y esto es un proceso bioquímico que es necesario integrar un poco aquí. Sucede que tenemos un componente que se llama la succinil coenzima A. La succinil coenzima A se va a convertir a ácido aminolebulínico a través de la ácido aminolebulínico sintetasa. Posteriormente, esa ácido aminolebulínico sintetasa que nos ha convertido la succinilcoenzima A ácido aminolebulínico se transforma a porfirina B. Y esa porfirina B se va a transformar posteriormente a protoporfirina. ¿Qué sucede? La ácido aminolebulínico se transforma a porfirina B a través de la ácido aminolebulínico deshidrogenasa. ¿Y esto porque es importante? Recuerden que siempre que tengamos una enzima que sea reguladora o una enzima que su deficiencia pueda causar alguna situación patológica, va a ser importante para el examen. Sucede que la ácido aminolebulínico sintetasa requiere de un cofactor que es la vitamina B6. Posteriormente que se ha formado la protoporfirina va al macrófago, exactamente a la mitocondria del macrófago, en donde se encuentra almacenado el hierro. Para poderlo tomar y sacarlo, usa una enzima que se llama la ferroquelatasa. Entonces la protoporfirina se va directamente al macrófago, específicamente a la mitocondria del macrófago, y saca el hierro y lo toma para unirse a él y formar el grupo M. Para poder hacer esa acción, la protoporfirina usa una enzima que se denomina la ferroquelatasa. Y de esa forma se ha formado la protoporfirina y se ha hecho el grupo M, que básicamente es esta situación. Ahora es importante hablar qué sucede con el hierro, cómo ingerimos el hierro, cómo el hierro se almacena. Y para esa situación siempre uso un gráfico. Imaginemos que nuestro organismo es una llave que siempre está nutriendo a un recipiente el cual almacena el hierro. Y pensemos de que este es el recipiente, básicamente, y ese recipiente tiene un suministro hacia la periferia, y esa periferia es el sistema de sangre. ¿Cuánto hierro se suministra al sistema de sangre? ¿Cuánto hierro se suministra al sistema de almacenaje? ¿Y cuánto hierro consumimos? Entonces vamos a suponer que esta llave básicamente es el intestino. Pero el intestino tiene aquí un controlador.
y ese controlador básicamente es una proteína de transporte que decide cuánto hierro pasa y cuánto hierro se queda. Y recordemos que dentro de ese controlador de hierro a nivel intestinal es un controlador que tiene una síntesis proteica a nivel de un gen. Y hablamos que ese controlador es el HFEC282Y. Recuerda que cuando esto se nos altera, aparece la hemocromatosis. Entonces, básicamente, consumimos el hierro en la nutrición. Por acá está la boca y consumimos el hierro. Y ese hierro básicamente se va y el transportador decide cuánto de ese hierro pasa. Básicamente, el transportador decide que el hierro pase y el hierro se viene a almacenarse en nuestro cuerpo, que está representado en ese recipiente. Entonces, el hierro empieza a ser almacenado y empieza a caer y empiezan a generarse depósitos de hierro. Estos depósitos de hierro básicamente se denomina la ferritina. Pero asumamos de que esta totalidad de nuestro cuerpo que está representada en el recipiente debe de completarse al 100% con algo, pero no se completa al 100% con ferritina. Por lo tanto, el restante se llena a base del TIBC. Por lo tanto, viene la primera regla siempre en hematología. Si yo subo los niveles de ferritina, se bajan los niveles del TIBC. Si yo subo los niveles del TIBC, se bajan los niveles de ferritina, porque básicamente entre los dos se ocupa el 100% de ese recipiente. Ahora tenemos aquí un control, una llave, alguien que se encarga de decidir cuánto sale y cuánto no sale de este hierro que está almacenado. Aquí se encuentra un hierro almacenado en forma de ferritina. Sucede que ese control no lo hace esta válvula que se denomina la hepcidina. La hepcidina nos dice cuánto del hierro que se encuentra en estos depósitos de ferritina va saliendo hacia la parte sérica. Por lo tanto, tenemos que entender ahí los conceptos de transportador intestinal, nutrición, almacenaje en forma de ferritina, complemento del almacenaje en forma de TIBC, que es el Total Iron Binding Capacity. Y tenemos que tener el concepto de la hepcidina, que es el controlador desde el almacenaje hacia la periferia. Importantísimo esa situación. Por lo tanto, debemos de tener claro tanto la producción, la formación de esa hemoglobina, como la forma en cómo esa hemoglobina es almacenada y distribuida en el cuerpo. Ahora que ya tenemos la forma en cómo se produce, cómo se almacena y cómo se distribuye, tenemos que entender que la hemoglobina tiene un ciclo de vida. Por lo tanto, cómo se destruye, cómo es la destrucción de la hemoglobina. Y esto viene a ser un repaso nuevamente. Recordemos que tenemos el hígado. El hígado tiene el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Tenemos el conducto cístico, la vesícula biliar y tenemos el conducto pancreático y el páncreas. Básicamente eso en algún punto va a desembocar al sistema digestivo, específicamente aquí al duodeno. ¿Qué sucede? Tenemos un sistema de irrigación hacia el hígado. Ese sistema de irrigación es sangre y la sangre contiene macrófagos. Y recordemos que la hemoglobina está hecha de la globina, la protoporfirina y el hierro. Básicamente eso es la hemoglobina. En el ciclo de vida de la hemoglobina llega un punto en que la hemoglobina ya no funciona más y debe ser destruida. Apoptosis fisiológica, situación normal. Por lo tanto, el hierro debe de salir y va a ser reciclado. La globina como una proteína sale y es reciclada, pero la protoporfirina es tomada por el macrófago. Al tomarla el macrófago la convierte en bilirrubina no conjugada. Y viene la albúmina y transporta esa bilirrubina no conjugada. ¿Hasta dónde? Transporta la bilirrubina no conjugada hasta el hígado, en donde encuentra la UDP glucuroniltransferasa, que transforma esa bilirrubina no conjugada
que es insoluble en agua, pero soluble en lípidos, la vuelve una bilirrubina conjugada, que ahora es soluble en agua, pero insoluble en lípidos. Esa bilirrubina conjugada es secretada en todo el sistema biliar y sale hasta el duodeno. Y posteriormente se transporta en el intestino, encontrando en algún punto la flora bacteriana normal. Y esa flora bacteriana normal transforma esa bilirrubina conjugada, la vuelve urobilinógeno. Y el urobilinógeno toma tres rutas. 80% se va a las heces fecales, 10% se va a la orina y 10% es reabsorbido. Si entendemos esos tres procesos básicos, se nos hace fácil el entendimiento